Hermanos y hermanas, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. ¡Qué bendición! Una vez más, cada día es un verdadero milagro estar de nuevo con ustedes, listos para compartir el mensaje de la Sagrada Escritura. Dios ha sido muy bueno, tenemos la vida, tenemos la salud y el gozo de llegar hasta ustedes. Gracias a usted que hoy, como todos los días, aparte este espacio para tener comunión con Dios, para prestarle atención al programa, para que estudiemos juntos la Santa Biblia. Oramos y vamos a agradecer en esta hora por las bendiciones recibidas. Padre eterno, Dios nuestro, tú que habitas en la hermosura y la santidad del cielo, que tu presencia es en todo lugar. Gracias, Padre eterno, por este momento, por esta bendición, por el calor que hace y porque tú nos has conservado con vida y con salud. Gracias por cada familia que se dispone en este momento a escuchar, a mirar, a atesorar tu palabra. Que la persona del Espíritu Santo esté obrando en cada hogar, en cada vida, que abre su corazón y su mente en este momento a la palabra de Dios. Padre bueno, allí donde hay una oración para pedirte por la salud, por la economía, por el trabajo, por algún familiar que está lejos, allí donde hay una persona orando para suplicarte que pueda tener paz en su vida, en su hogar, en su cuadra, en su barrio. Señor, que cada uno de los que invocan tu nombre en esta hora reciban de ti respuesta, fortaleza, consuelo, soluciones a sus múltiples necesidades. Y de manera muy especial, que nuestra necesidad de perdón del pecado, nuestra necesidad de ser alcanzados para la salvación, pueda ser suplida completamente. Guíanos, buen Dios, y que tu palabra en esta hora sea alimento para nuestra vida espiritual. A esas personas que están cuidando un familiar envejecido, un familiar enfermo, a los que están orando por parientes que están lejos, donde quiera haya uno de los tuyos, Señor, esté también allí tu misericordia protectora, sustentadora. Y así, mi buen Dios, gracias por escucharnos siempre. Gracias por siempre responder a nuestras súplicas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alguien me decía en esta semana que recién pasó, alguien me escribió un texto y dice: Dios no puede quitar coronavirus de una buena vez y que esto se termine. Así quisiéramos todos. Claro que Dios puede. Claro que Dios es todopoderoso. Y entonces, por supuesto, surge la pregunta: ¿y entonces por qué no lo hace? Miren, muchas razones hay para el sufrimiento de la raza humana en este planeta. Sufrimos porque Adán pecó y nosotros heredamos la pecaminosidad. Recuerden que la sentencia había sido: el día que coman del fruto que les está prohibido, van a morir. Y eso implicaba todas las demás cosas, el envejecerse y todo el paquete que trajo el pecado. De hecho, en este planeta, si uno sabe observar y sabe leer entre líneas en la Santa Biblia, se da cuenta que la muerte misma es parte de la misericordia de Dios. ¿Qué dije? Que la muerte misma en este planeta es parte de la misericordia de Dios. ¿Imaginan ustedes que el pecado hubiera traído todos los males que implica, todas las enfermedades, toda la violencia, todo lo que implica, pero que no hubiera muerte?
su familiar que tiene cáncer o que murió de cáncer, con el dolor que produce el cáncer, viviendo por los siglos de los siglos. Y toda la población, desde Adán y Eva, envejecidos, pero sin morir. ¿Cómo sería este planeta? Dios no permite esa miseria, ese dolor y ese sufrimiento, sino que Dios pone a descansar cuando es el debido tiempo. Así que hay muchas maneras de contestar la pregunta. Si Dios no corta de una buena vez la crisis, ¿por qué? Posiblemente lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que hemos sembrado. Una respuesta de la maldad, una respuesta de la forma como nosotros, la raza humana, hemos tratado el planeta. Y nosotros individualizamos y decimos, sí, pero yo no. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por supuesto que hay víctimas, si no inocentes, tal vez no participantes directos. Pero nacemos en un planeta donde se nace llorando y los males nos alcanzan absolutamente a todos. Hemos estado en los últimos días tratando con ustedes de establecer una serie de mensajes que lleven ánimo, que lleven fortaleza y que nos hagan ver las cosas como las ven los hijos de Dios. No es que los cristianos no sufrimos. Los cristianos no somos roca, no somos metal, no somos materia inanimada, materia muerta. No, los seres humanos, los cristianos somos esos, seres humanos. Personas con vida normal en este planeta. La diferencia es que el cristiano cuando sufre, sufre con esperanza. De allí que tomamos quizá, después de Jesús, que murió la muerte segunda y padeció toda la carga de la culpa de este planeta sobre él, el personaje mejor reconocido en la Santa Biblia por haber sufrido mucho, Job. El libro del patriarca Job es el primer libro que se escribe de la Biblia. No fue el Génesis, fue Job. Job debió haber vivido al mismo tiempo o allá a los comienzos de la era patriarcal. Job es un hombre adorador del Dios verdadero, que no aparece en la línea natural de la genealogía que estudiamos de Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. No, es uno como separado. Pero Job es ese personaje que la Santa Biblia menciona que fue probado a lo sumo. Y es interesante mencionar de ese relato y de esa historia la importancia de mantener la alabanza al Dios del cielo en medio de la adversidad, en la hora más difícil. Fíjense por qué. Porque nosotros los humanos tenemos una tendencia a pensar que cuando estamos sufriendo, o Dios nos ha abandonado, o Dios nos está azotando. Y es interesante mirar en la historia del patriarca Job. ¿Qué de las cosas que le sucedieron a Job era la más dolorosa? Como para escoger. Hay personas, hay familias que sufren tanto. Yo he estado en velas y en entierros donde se está velando o enterrando a 5 miembros de la misma familia. A 11 personas de la misma casa. ¿Usted sabe qué es una vela en una casa con 11 ataúdes? O sea, hay gente que sufre cosas terribles. Y Job en un solo día perdió
la riqueza, perdió los hijos, perdió la salud y su esposa renegó y lo abandonó. Lo dejó solo. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta tarde. Y yo le pregunto, si seleccionamos una por una de las situaciones que vivió Job, ¿cuál de todas era la más difícil? ¿Cuál de todas le causa más dolor? Yo siempre me he preguntado, ¿Job sufría por el dolor externo de la llaga que tenía desde la cabeza hasta la planta de los pies? ¿O Job sufría por el dolor emocional que llevaba por dentro? Hay algunas piezas más fáciles de separar. Evidentemente Job no era un hombre aferrado a las cosas materiales. Al menos podemos decir con propiedad, por lo que dice el relato bíblico, que el Dios de Job no era esa riqueza que él tenía. Esa fue la acusación del diablo. El diablo le dijo a Dios, tú le pagas soborno y él se mantiene fiel. Tú le cercas y no dejas que yo lo toque y eso a él lo hace feliz. Pero perder toda la hacienda es trágico cuando alguien sabe vivir como rico. Pero siempre he pensado que perder todos los hijos es una tragedia más grande. ¿Para qué querés la riqueza si no tenés herederos? ¿Te acuerdas de la queja, del reclamo de Abraham? Que le dice a Dios, tú me has hecho inmensamente rico, pero no tengo heredero en mi casa. Y un extranjero va a venir a ser el heredero, porque no me has dado prole, no me has dado familia, no tengo un hijo. Job pierde 10 hijos en un momento. Eso tiene que ser devastador. Y luego pierde la salud al punto que el registro bíblico dice que se sentó en la tierra, rasgó sus vestidos y derramó polvo caliente sobre su cabeza, rapó su cabeza. Y vino la señora de Job y le dijo a la señora, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, antes servías para algo, eras rico, tenías salud, pero ahora que no vales nada y no sirves para nada, lo más grande que puede suceder contigo para no verte en esa condición es que te mueras. Les pregunto una cosa. A usted que no deja la tele encendida por ahí, sino que mire el programa y le pone atención. Le pregunto. Sí, a usted que está poniendo buena atención, con usted estoy hablando. ¿Hizo mal la esposa de Job? ¿Qué opina usted? ¿Se equivocó esta señora al tratar así a su esposo cuando estaba en la peor de la miseria? Habló locamente, como dijo Job. Como las mujeres fatuas le dijo, has hablado. Has dicho necedad. ¿Hizo mal la señora de Job? ¿Saben una cosa, amigos? Cuando he hecho esta pregunta en un auditorio, dando un mensaje para un público, la buena parte de la gente responde que sí, que la señora de Job hizo muy mal. Entonces yo tengo otra pregunta. Si usted, amigo televidente, es uno de los que piensa que la señora Job hizo mal al tratarlo así, la pregunta es esta: ¿cómo se llamó o cómo se llamaba la mujer de Job? ¿Cómo se llamaba esa señora? ¿Quién sabe cómo se llamaba? Nadie. La Santa Biblia no dice el nombre de la esposa de Job. Y ahora yo tengo otra pregunta entonces. Si no sé cómo se llama o cómo se llamó, cómo se llamaba la esposa de Job,
¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Opinando de la acción y la actitud y la reacción de la señora Job. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted señalando una mujer que ni siquiera sabe cómo se llamaba? ¿Había pensado en eso? ¿Había pensado en eso? No, pero es que hizo mal al tratar así, decir que maldijera a Dios. Le hago una pregunta. Difícilmente, porque no lo hemos vivido, podemos responder esta pregunta. ¿Cómo se sentía el corazón de esa madre que había perdido 10 hijos? De esa ama de casa que había quedado sin 5. De esa esposa que está viendo a su esposo llagado de pies a cabeza. ¿Cómo estaría el corazón de esa mujer? Es más, usted que me está mirando, ¿verdad que a veces reniega porque no haya una cosa donde la dejó? ¿Verdad que a veces reniega porque no quiere comer lo que hay? ¿Verdad que a veces reniega porque no encuentra $1 donde lo puso? O una lempira. ¿Verdad que a veces reniega porque no tiene un botón la camisa? Y la señora Job no era un asunto de un peso donde lo puse, la llave donde quedó, el recibo de la luz vino alto, no tiene un botón la camisa. Ese no era el problema de la señora Job. Era la muerte de 10 hijos, la pérdida de la hacienda y la salud del esposo. Y no era con ella la prueba, señores, era con Job. De allí que uno debe aprender a ser más considerado con las personas que sufren. Más considerado con las personas que sufren. Pero Job está sin riqueza, sin los hijos, y la señora, como decimos en el lenguaje del pueblo, tiró la toalla. No soportó más. Aún persistes en tu integridad. Maldice a Dios y muérete. La señora explotó. Llegó al límite de su capacidad de prueba. Dice Job, cuando ocurre esto, en el versículo del capítulo 1, el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No lo voy a maldecir. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito a Dios. Despropósito alguno. Job sigue alabando a Dios en la adversidad. Le pregunto, ¿le ha tocado días de culto que usted no quiere ir a adorar? Y tiene frijoles cocidos en la olla, tiene comida en la refri, tiene comida en la despensa, tiene centavos en la bolsa, su familia está saludable y no quiere ir a adorar. ¿Le ha pasado? ¿Es usted de los que cuando nos reunimos llega tarde y se quiere ir temprano?
Job está adorando cuando todo le sale mal. ¿Se acuerdan de un coro que cantábamos? En tu ser un dulce canto has de guardar, de alegría cada día. Y aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto has de guardar. Cántico celeste en la noche tendrás. Aún en el dolor y en la aflicción es mejor cantar. Santiago lo pone de una manera y dice Santiago en su carta: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, que lo unjan. ¿Está alguno triste, afligido? Haga oración. ¿Está contento? Cante alabanza. Pero Job no está contento. Job debió estar muy triste, pero se levantó, dice el relato bíblico. Y dijo, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo una declaración: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Que Dios da y Dios quita, aunque en estas circunstancias Dios no le estaba quitando nada, estaba permitiendo que el enemigo le quitara todo. Lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, todo este asunto de una y otra enfermedad y los virus que azotan a la raza humana, las inundaciones, los huracanes, los incendios, los insectos que pican, infectan y enferman, son parte del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Son parte de la gran batalla que tiene Satanás contra Dios. ¿Por qué? Satanás viene y aflige a la criatura y después le echa la culpa a Dios. ¿Han visto ustedes que las personas que están sufriendo, la gente por la que estamos levantando a las 4 de la mañana a tener sesiones de oración, han visto que la gente que está sufriendo, vino el río, se salió y le llevó la única casita donde vivía, salió apenas con sus niños, ahora tiene frío, tiene hambre, no tiene techo, no tiene cama, no tiene mesa, no tiene nada? Y al llegar los medios y entrevistarlos dice: sí, mire, la lluvia de anoche se llevó todo, los niños están con calentura, no hemos comido nada este día. ¿Qué se va a hacer si es la voluntad de Dios? ¿Han visto esas entrevistas? ¿Han escuchado esa declaración? A lo mejor usted mismo lo ha dicho. Hermano, hermana, mi amigo y mi amiga televidente, esa no es la voluntad de Dios. El diablo quiere que así piense la gente, manda la destrucción y luego dice: es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos vaya bien. La gran pregunta para la raza humana es: ¿nos hemos portado bien? ¿Hemos cumplido los condicionantes para que nos vaya bien? Porque si no nos está yendo bien, una de tres: Adán pecó y estamos heredando. Nosotros hemos pecado y estamos heredando. Tercero, el sufrimiento en este planeta es consecuencia de lo que nosotros hemos sembrado. Y por último, si fuera inocente o casi inocente como Job, entonces Dios está permitiendo la prueba para purificar el carácter. Y eso está permitido. Dice el versículo 22 de Job capítulo 1: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Le escribí un texto a una persona amiga que no es miembro de la iglesia, solo la conozco. Esta persona enterró a su papá hace unas semanas. Yo le decía en un texto: lo bueno es que
La muerte es parte de la misericordia de Dios, porque ahora este señor no está sufriendo. Tampoco está gozando, está durmiendo, según la Santa Biblia. Pero el asunto es que usted puede llorar. Usted puede preguntarle a Dios. Job le preguntaba a Dios. Lo que no podemos, no debemos, no hay que hacerlo nunca, es blasfemar. Hay personas que insultan, que no se humillan, que blasfeman el nombre de Dios y dicen, si Dios existe, ¿por qué no frena esto? ¿Sí? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi pariente? ¿Y yo dónde estaba cuando Dios reclamó su derecho de ser adorado? Su derecho de ser reverenciado. La guarda de sus reglas. ¿Dónde? Interesante. Si queremos que Dios cumple su parte, cumplamos la nuestra. Aún así, en este planeta hay sufrimiento. Job está padeciendo. Job está sufriendo. Pero Job está, ¿qué cosa? Alabando a Dios. Allá en Santiago, en el capítulo 5, Santiago vuelve a citar a Job. Y dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué resalta de Job? La paciencia. ¿Qué es paciencia? Lo hemos dicho desde la Santa Biblia. Es la perseverancia. Es reconocer eso, que uno depende de Dios y no puede soltar la mano de Dios. Hay otro momento cuando ya los amigos de Job empiezan a sacar todo, porque todo el libro, todos los 42 capítulos son Job extrañado. ¿Por qué le vino la tormenta si él ha sido íntegro? Y los amigos de Job batallando por todos los medios para convencerlo que tiene que arrepentirse de algún mal que no ha confesado, que es un castigo. Lo interesante aquí, que aún quedando en la ruina, Job no deja de reconocer la soberanía de Dios y la sabiduría para conducir las cosas. Job reclama incluso quien me diera sentarme con Dios, que me dé una audiencia, que me escuche, que me explique, porque no lo entiendo. Pero me gusta que en el capítulo 13, en el versículo 15, Job dice algo interesante. Job capítulo 13, miren, esto es tener la confianza puesta en Dios. Versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job está diciendo una y otra vez, impío no soy, he andado en integridad, he guardado, he seguido, he sido fiel. No entiende lo que le está pasando, pero no por eso duda de Dios. Dudar no, si se fijan. ¿Qué dice? Hombre, cualquiera que tiene mal colocado el fundamento, porque Job ha pedido la muerte. Job ha dicho, mejor hubiera muerto en la matriz de mi madre. Es mejor que no hubiera nacido, que el día que yo nací sea oscuro, que nadie proclame nada bueno. Job ha dicho muchas cosas, muchas cosas. Y miren, yo le acepto a Job que pida la muerte. Yo le acepto al profeta Elías allá debajo del enebro que pida la muerte. Al que yo nunca le aguanto que pidió la muerte fue a Jonás. Este era un rebelde. No tenía razones justificadas. Job sí las tiene. Óigame, murieron sus hijos, perdió la hacienda, perdió la salud, la abandonó.
la señora. Y Job dice, ¿saben qué? Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, yo voy a defender delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¡Qué precioso! Aunque me mate, yo voy a seguir confiando en él. Es de mirar aquí que por algo el mismo Dios del cielo dice que Job es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. La impiedad no la admite, no la acepta, no le da cabida con él. Pero Job está al límite del sufrimiento. Y hay un momento en esa historia donde Job hace un resumen de todo lo que le está pasando. Más o menos a la mitad del libro, en el capítulo 19. Casi en la bisagra del libro. Capítulo 19 de Job, versículo 6. Dice lo siguiente. Versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado. Ven el punto. ¿Quién derribó a Job? ¿Quién derribó a Job? Satanás. Satanás lo pidió para arruinarlo todo. ¿Quién está creyendo Job que lo derribó? ¿Se fijan? En el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, la gente le atribuye el sufrimiento a la voluntad de Dios. Y no es esa la voluntad de Dios. Job es probado, hemos estudiado esa historia, conocemos la explicación de esa historia. No era que Job pidió la prueba, no era que Dios estaba deseando arruinarlo por todos lados, es que Satanás le encaró a Dios, lo acusó de que Job era fiel porque Dios le pagaba soborno. Lo tenés tarifado, hermano, le dijo, y así tarifado cualquiera. Por la plata, termine usted el dicho. Eso fue lo que el diablo le dijo a Dios. Y Dios permitió que la prueba viniera sobre Job para demostrar la integridad y la fidelidad por amor. Porque Job, ahora que había perdido todo y la señora lo empujó, Job, maldice a Dios y muérete, pudo haberlo hecho. La muerte la pidió, pero la maldición no la pronunció y no dejó de reconocer que Dios es Dios y que está bien puesto en su trono. Y Job dejó bien parado el nombre de Dios, no solo ante Satanás, ante todo el universo, ante el cielo que miraba con entereza y ante los mundos no caídos, ante todos los cientos de miles de mundos con otros habitantes que observan el conflicto cósmico entre el bien y el mal. En ese capítulo 19, Job está entendiendo que Dios lo tiene arruinado como está, pero no está dudando de Dios, ni maldiciendo el nombre de Dios. Puede reclamar, puede llorar, puede preguntar, puede argumentar. Job pide una entrevista para sentarse con Dios, pero no blasfema el nombre de Dios. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red, dice el versículo 7. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. No hay cosa más triste que sentirse impotente y saber que nadie te está escuchando. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Todo lo que el diablo le había hecho, Job estaba entendiendo que se lo hacía Dios. Qué triste. Versículo 9. Me ha despojado de mi gloria. Claro que Job era el hombre más rico de todos los orientales. Tenía gloria. Me ha despojado de toda mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Cuánto valor tiene un árbol arrancado? ¿Está destinado a qué? A morir. Y Job dice,
me rodeó, me arruinó, me metió en su red. Y lo peor es que no me escucha. Muchas personas, muchísimas personas que tratamos con ellos dicen, es que yo siento que Dios no me escucha. Y no están con la prueba de Job. Lo que pasa, mi amigo, lo que pasa, mi hermano, es que cada uno siente que el problema que tiene lo aplasta. Cada uno siente que la prueba que está pasando es la más grande que le puede ocurrir, porque esa es su prueba. Miren, escuchen esto bien. Yo he estado con una madre cuando su hija le queda embarazada en el colegio o en la universidad y le abandona los estudios, y en una situación económica bien difícil esta familia tiene que poner en el camino, en el proceso, un miembro más, un niño. Y he visto las madres llorar y decir, mire, con todo lo que hemos gastado, porque queríamos que se educara, mire lo que nos hizo, qué tragedia. Y he escuchado esta frase, por eso son mejor los varones, porque no les pasan este tipo de cosas. ¿Cuántas madres que han vivido esto? Si estuviéramos en una reunión pública, levantan la mano y dicen, estoy de acuerdo que es mejor los varones. ¿Qué opinan? ¿Qué dice usted que está viendo el programa? Le voy a mostrar la otra cara de la moneda. He estado sentado a la par de un muchacho de 18 años en los tribunales. Porque a uno lo invitan, acompáñeme, tengo un juicio, tengo un problema en la corte. Y uno va para dar fortaleza a la familia. Y he estado al lado de una madre con un muchacho de 18 años al que le leen una sentencia de 40 años de cárcel. Y esa señora se desmaya. Es un varón. Presentan otro tipo de problemas, de pruebas dificilísimas. Si comparamos las dos, yo no estoy diciendo a las muchachas, no, está bien, es fácil, después va a venir un nieto y va a alegrar la familia y todo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esta dama que tiene su muchacha embarazada y que deja los estudios, sufre, llora, salen canas, arrugas, patas de gallo aquí. Esta dama que le leen una sentencia de 40 años sufre, llora, salen canas, se envejece. Esta dama siente que su problema es grande y que la aplasta. Esta dama siente que su problema es el más grande y que la aplasta. Estos padres y estos padres. He estado en el cementerio a las 2 de la tarde, a la orilla de una tumba, mirando una madre que se desmaya, dejando allí un hijo de 14 años que se lo mató la leucemia. Y esta madre, este padre, esta familia siente que su problema es extremadamente grande, porque aquel va a tener un nieto y después va a pasar la tormenta, aunque vengan las implicaciones. Esta lo puede ir a ver a la cárcel, pero esta lo está enterrando. He estado en más de una ocasión en un cementerio, a la orilla de una tumba, donde una madre de un hijo de 22 años lo baja a la tumba fría, porque los traficantes de drogas se lo hicieron partido a balazos. Y esa madre llora sin consuelo, sin esperanza, pero es un hijo varón. Amigos, apreciados televidentes, cada uno siente que su prueba es
una enorme montaña que lo aplasta. Yo no voy a decir que hay una para escoger porque es la mejor. Cada quien sufre su tiempo y su momento. Y aquí, la de Job me parece que era más grande que la de todos. Alaba a Dios. Reconoce la soberanía de Dios. Aunque Él me mate, en Él voy a confiar porque Él es mi salvación. Y en el capítulo 19 viene haciendo un resumen de los sufrimientos. Y de todo aquello que él piensa que Dios le está haciendo. Dice el versículo 10 del capítulo 19. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Me contó para sí entre sus enemigos. Wow. Ya he escuchado personas bien deprimidas que dicen, Dios me trata como enemigo. Interesante. Y no era Dios el que le estaba dando este trato, Dios lo permitió para probar su integridad. Versículo 12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Recuerden que también estas citas son mesiánicas, porque Job es un tipo de Jesús. Y luego dice el verso 13, hizo alejar de mí a mis hermanos. Y aquí es donde entra en juego el asunto de que Job es un tipo de Jesús, porque a Job lo abandona su familia y a Jesús lo abandonan sus discípulos. Y ahí podríamos hacer el paralelismo, pero me voy a quedar con esto. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Esto se llama soledad en tiempo de angustia. ¿Cuándo los ocupabas? Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Versículo 14. Mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Lo que significa que no había alguien de la familia cuidándolo allí donde estaba enfermo. Eso significa que no había alguien preparándole sopitas calientes para irle a ofrecer. Es que una cosa es que te enfermes o que te envejeces y que te cuiden. Y otra cosa es que te enfermes, te envejeces y te abandonen. Mi madre decía, yo he sufrido mucho, hijo. Yo le decía, mamá, estás sufriendo las consecuencias de la edad. Dios te ha dado bastante vida, pero no estás abandonada. Hasta para levantarte del mueble a la mesa, al baño, tienes un brazo que te apoya. Yo he visitado personas enfermas que huelen mal, porque no hay quien los cuide, no hay quien los asee, no hay quien les ponga comida a tiempo y les cuide con su medicina. Simplemente una casita en una soledad. Y allá si el vecino, si tiene piedad y lo visita y le lleva algo. Pero eso no es una atención personalizada. Hay gente que sufre. Y Job está en este punto. Abandonado, según él, de Dios. Mire qué interesante, porque de las cosas más terribles que nos puede pasar en este planeta es sentirnos separados de Dios. Job dice, yo lo busco, lo pregunto, lo consulto, no me oye. Me abandonaron los de mi casa, me abandonaron las criadas, me abandonaron todos mis hermanos. Y dice luego, forastero fui yo a sus ojos. Esta declaración la dice también de Jesús. Ahí es donde está el tipo. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Y miren lo que dice el versículo 17. El versículo 17 es desgarrador. Leer ese versículo 17 es doloroso. Dice el verso 17.
Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Wow. O sea que Job suplicó a la señora que lo auxiliara y no lo atendió. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Han pensado ustedes en esto? Los hijos se le murieron. La señora le dio la espalda en la crisis. Y los supuestos amigos que vinieron lo acusaron. Esto es tocar fondo. Versículo 18. Aún los muchachos me menospreciaron y al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. No fue que fueron indiferentes, no fue que no volvieron, me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Wow. Terrible. Es que una cosa es que te aborrezca el que no conoces. Tu vecino, vale y pasa, cierro el portón y se acabó. Pero está hablando de los que amaba. Los que yo amaba, ellos me aborrecieron. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Qué le parece? Todo lo que le quedó a Job de la cabeza a la planta de los pies fue la piel de los dientes. Más toda la otra tragedia que, como les digo, yo no sé si dolía más la parte física o la parte emocional. Porque sus hijos estaban muertos. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque me persigue, ¿por qué me persigues como Dios? Y aún, dice, y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? Y la verdad es que fueron escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Aquí están en un libro, eso Job no lo sabía. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Pues aquí están para siempre porque es palabra de Dios. Pero me gusta el versículo 25. Mueren los hijos, pierde la hacienda, lo abandonan los más íntimos, lo aborrecen los que amaban, le da la espalda a la señora y no lo atiende. Y el versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Palabra de Dios. En medio de una super prueba, dolorosísima, yo sé que mi Redentor vive. Lo voy a ver en el día de la resurrección. Lo voy a ver. No estoy abandonado. Amigo, tome ánimo. Tomemos ánimo. Levantémonos de nuevo. El Dios al que usted sirve no está muerto. Mire lo que dice Hebreos 6:9. Mire esta declaración. Hebreos, esta declaración a mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimo me ha ayudado. Hebreos 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto es lo que Job no entendía en ese momento, pero nosotros debemos entenderlo hoy. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Los hombres nos pueden aterrar, los hombres nos pueden menospreciar, los hombres nos pueden acusar. Esos son los hombres. Dios no es injusto. Y Dios no olvide el servicio que hayamos prestado a los santos y que seguimos prestando aún. No se desaliente. Yo sé que mi Redentor vive
Y aunque esta mi piel vaya al polvo y a la tumba y me tenga que morir, con todo un día lo veré. Estos ojos lo verán. No se desaliente, tome ánimo. Aún en el dolor es mejor alabar el nombre de Dios. Padre eterno, Dios de toda la creación, sustentador de todo el universo y juez de toda la tierra. Gracias por tu infinita bondad con nosotros. Por las historias que están en la Santa Biblia, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que tu bendición descanse sobre cada amigo y amiga que ha visto el programa en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga y si Él nos presta la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.